Buenas tardes. Hoy tocaremos una de las enfermedades más frecuentes de la endocrinología y de la atención a pacientes tanto en la consulta externa como en la hospitalización. Es una enfermedad crónica, no transmisible, que afecta sobre todo a adultos. También a jóvenes se puede presentar desde los niños, pero sobre todo a los adultos. ¿Qué es entonces la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una hiperglucemia persistente debido a que existe algún defecto, sea en la secreción de insulina o en la acción de la insulina, o puede estar presente ambas, defecto en la secreción como en la acción. Esto se debe principalmente a la resistencia que existe en los receptores para la acción de la insulina o que exista un déficit de la misma. Esta hiperglucemia crónica que se presenta en estas personas está asociada a complicaciones que son a largo plazo y que van a producir daño, disfunción o falla de múltiples órganos. De los que vemos frecuentemente, primero se afectan los ojos, produciendo retinopatía, después nefropatía, neuropatía, afectan al corazón y pueden dar infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca y a todos los vasos sanguíneos del organismo. Este conjunto de enfermedades que producen estas alteraciones metabólicas no es una sola, existen varios tipos que vamos a analizar sus características. El fenotipo común de todas ellas es que presentan una hiperglucemia y que esta podemos medirla con un glucómetro. Esta enfermedad, sabemos muchos datos y se viene estudiando muy seguido y actualizando las guías de tratamiento anualmente, pero continúa siendo muy prevalente, de alto costo y a pesar de todo, menos del 70% de los pacientes cumplen con las metas u objetivos glucémicos que les proponemos. La prevalencia mundial de diabetes mellitus, el 2017 se consideraban que eran 415 millones de personas. Hay estimaciones regionales del número de individuos con diabetes desde los 20 hasta los 79 años de edad. Esto está cambiando constantemente, a pesar de todos los esfuerzos, pues hay muchas personas que tengan esta enfermedad. En la OMS, la estimación era que para el 2040 tengamos alrededor de 109 millones de personas en todo el mundo con diabetes y que implique un gasto de 446.000 millones de dólares. Si se fijan en esta gráfica donde están descritas las 15 causas más frecuentes de muerte en las Américas, las dos primeras, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, son consecuencia de la diabetes mellitus, que es una de las sexta causa de muerte en las Américas. La prevalencia de la diabetes es variable dependiendo de la población que estudiemos. Alrededor de 8,3% es la prevalencia regional, es más frecuente en ciudades del Caribe y mucho más baja en Canadá, por ejemplo, con un 5%, y las mujeres son las más afectadas y existen ciertas poblaciones que son más afectadas que otras nativas. Si se fijan a lo largo de los años, la prevalencia
de la diabetes mellitus y la hiperglucemia en todas estas personas ha ido incrementándose a pesar de los esfuerzos que se hacen por controlar el mismo. En esta otra gráfica vemos una publicación donde dentro de las 10 primeras causas de incapacidad está la diabetes mellitus, siendo el infarto agudo de miocardio la causa más frecuente. ¿Cómo se clasifica este conjunto de enfermedades? Según la Asociación Americana de Diabetes, podemos clasificar en 4 categorías. La diabetes tipo 1, que es por destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, que conduce generalmente a una deficiencia que puede ser inicialmente parcial y después absoluta de la insulina, y esta incluye a la diabetes autoinmune latente de la edad adulta, que se llama diabetes LADA. La tipo 2 es la pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta, frecuentemente en un contexto de resistencia a la insulina, con déficit de insulina, con factores de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico asociado en un 90% de los pacientes. La diabetes tipo 3 sería diabetes específicas debidas a otras causas, como el síndrome de diabetes monogénica o llamada MOBID, que se presenta en niños pequeños, neonatal, o la diabetes de inicio en la madurez en los jóvenes. También está la que está asociada a enfermedades del páncreas, como la fibrosis quística, la pancreatitis aguda y crónica, y el déficit de alfa-1 antitripsina. Puede ser también la diabetes inducida por medicamentos o por drogas, como los glucocorticoides, aquellos pacientes que hacen tratamiento para VIH o SIDA, o los que reciben citostáticos tras un trasplante de órganos. Y el último tipo, que sería la diabetes gestacional, que se presenta en el segundo y tercer trimestre del embarazo, en una paciente o una mujer que no era diabética previamente y que posteriormente al embarazo puede desarrollar una diabetes establecida. Dentro de los otros tipos de diabetes o el tipo 3 que se deben a defectos genéticos, pueden existir diferentes factores, por ejemplo, alteraciones o mutaciones en el factor de transcripción nuclear del hepatocito, MODY1, alteración o mutación en una enzima que se llama glucosinasa, MOBI2, alteración en el HNF1-alfa, el MOBI3, y así existen varias mutaciones que se han descrito que van a desarrollar este tipo de diabetes. En la diabetes neonatal, transitoria, por alteración de páncreas, alteraciones genéticas, también está la que está asociada a endocrinopatías, como por ejemplo de las que ya hemos visto, acromegalia, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, y otras como la somatostatinoma, el aldosteronoma o el glucagonoma. Aquella inducida por fármacos, lo más frecuente son glucocorticoides y el uso de medicamentos que se usan para tratamiento de VIH, infecciones que pueden causar pancreatitis y que termina el paciente con una diabetes, y pueden haber otras formas un poco más raras que son en menor frecuencia. Los más frecuentes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2, sobre todo la tipo 2 corresponde al 90-95% de los casos. Esta epidemia se ha incrementado sobre todo a que existe obesidad, sobrepeso, disminución de la actividad física. Entonces, los factores de riesgo para que aparezca
es que el paciente tenga obesidad, sobrepeso, que haga muy poca actividad física, que tenga antecedentes familiares y que además fume. La diabetes tipo 1, que es de causa autoinmune, si bien es menos frecuente, 5 a 10% de los casos, generalmente afecta a los niños y los jóvenes y exactamente los factores de riesgo no son conocidos en ellos. Entonces, tanto la diabetes tipo 1 y tipo 2 son enfermedades heterogéneas cuya presentación clínica y progresión de la enfermedad pueden variar. Algunas de estas personas no siempre se pueden clasificar como diabetes tipo 1 o tipo 2 en el momento del diagnóstico, pero a medida que va evolucionando la enfermedad, se hace más evidente los síntomas. Algunos paradigmas que debemos cambiar, que la diabetes tipo 2 solo se da en adultos o la diabetes tipo 1 solamente en niños. Esto ya no es exacto. Ambas enfermedades pueden ocurrir en ambos grupos. Existen niños con tipo 1 de diabetes que presentan síntomas distintivos de poliuria, polidipsia, y aproximadamente la mitad de estos pacientes pueden presentar una cetoacidosis diabética. La hipótesis etiológica en la diabetes tipo 1 es que exista una alteración en el antígeno de histocompatibilidad, haya algún proceso de autoinmunidad que puede ser desencadenado por infecciones virales o por sustancias químicas y tóxicas que logren la destrucción de la célula beta, por consiguiente disminución de la secreción de insulina, un déficit de insulina, y desencadena una diabetes tipo 1. El comienzo de esta enfermedad es variable, generalmente es típica que suceda en los niños o individuos jóvenes. La edad frecuente de diagnóstico, menos de 35 años, no tienen obesidad, más bien tienen un índice de masa corporal más bajo, tienen además pérdida de peso de manera involuntaria y se presenta como una cetoacidosis con una glucemia alterada, más de 250, 360 miligramos por decilitro durante la presentación. Existe mayor evidencia del beneficio del tamizaje en personas que estén de riesgo ante la presencia y persistencia de autoanticuerpos, que son un marcador pronóstico para ver cómo va la evolución de la enfermedad. Los anticuerpos anti-GAT 65 y también se utiliza la disminución del péptido C. Pero puede ser que exista también un paciente que tenga diabetes mellitus tipo 1, se comporte como tal sin la presencia de anticuerpos, porque son anticuerpos que no se miden en algunos casos. ¿Cuáles son los estadios o las etapas en las que sucede? Vamos a dividir en 3 estadios. La característica común, que es autoinmunitaria, habíamos dicho. En la primera etapa, la glucemia está normal, el paciente casi no tiene síntomas, es presintomático. Y en el estadio 2 va aumentándose los valores del azúcar, pueden haber algunos síntomas, se detecta la presencia de autoanticuerpos y podemos catalogar al paciente como una prediabetes. En el momento en que se hace sintomática, generalmente los autoanticuerpos nos permiten el diagnóstico de diabetes tipo 1 y es importante estandarizar los criterios para poder hacer el diagnóstico. Tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 existen factores genéticos y ambientales que puedan ocasionar la pérdida progresiva de la masa de la función de las células betas. Se manifiesta clínicamente, habíamos dicho,
por un rasgo característico que es la hiperglucemia, y estos pacientes corren riesgos de sufrir complicaciones crónicas que muchas veces pasan desapercibidas y encontramos al paciente por la complicación crónica. Ahora hablaremos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es de etiología multifactorial. Los factores de riesgo principalmente están dados por el síndrome metabólico, que deberemos detectar tempranamente para disminuir los efectos de las complicaciones por la hiperglucemia. Igual que en la tipo 1, existen 3 etapas en que va a haber hiperinsulinismo, sobre todo en la primera y en la segunda. En la segunda etapa hay hiperglucemia, existe una resistencia a la insulina, que esta resistencia se lleva a cabo durante años hasta que finalmente existe un déficit de insulina y va a producir alteraciones de la funcionalidad. En la tercera etapa, en la que ya no hay insulina y entonces el paciente tiene un hipoinsulinismo hiperglucémico, con el déficit de insulina se produce muerte celular a nivel fisiopatológico. Entonces tenemos pacientes, individuos con estilos de vida no saludables o con factores genéticos en la familia. Esto va a inducir un signo de insulinoresistencia, donde va a estar reducida la captación de glucosa a nivel del hígado y a nivel del músculo, y entonces va a haber hiperinsulinemia compensadora. Eso va a ocasionar que las células beta trabajen más tratando de liberar la insulina, y al no ser suficiente el paciente va a desarrollar una intolerancia a la glucosa y finalmente una diabetes mellitus tipo 2. Si tenemos un individuo de menos de 35 años que su índice de masa corporal es menos de 25 y tiene una pérdida no intencionada de peso, que se presenta como una cetoacidosis, ¿qué sería? ¿Una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2? Les dejo para pensar y contestar esa pregunta. ¿Cuándo debemos investigar diabetes o prediabetes en un paciente asintomático? Esto es muy importante, porque si detectamos tempranamente al enfermo, podemos llegar a corregir esa hiperglucemia crónica y evitar todas las complicaciones que son consecuencias de la misma. Cuando tenemos un adulto que tenga un índice de masa corporal más de 25, que nos diga que tenga historia familiar de diabetes, que sea de origen afroamericano, latino, nativo americano o asiático americano, que haya antecedentes de hipertensión arterial, hiperlipidemia, síndrome de ovario poliquístico, inactividad física o resistencia a la insulina, signos de resistencia a la insulina como la obesidad y la acantosis nígricans. Si es un paciente prediabético, debemos controlarle por lo menos una vez al año. A mujeres con diabetes gestacional se las controla, se les hace seguimiento cada 3 años. Adultos mayores de 35 años o aquellos que tengan algún resultado anormal o pacientes que tengan VIH. Déjenme que tome un poquito de agua. ¿Qué pruebas se les hace a estos pacientes? Debemos realizarles un control de glucemia en ayunas. Podemos hacer, en los casos que salga alterada, una prueba de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glicosilada A1C
siempre teniendo cuidado que el laboratorio donde realicemos sea un laboratorio confiable, con método estandarizado, en el cual podamos confiar y poder establecer el diagnóstico en un paciente. En los pacientes que tienen factores de riesgo, el control debe hacerse cada 3 años y en los pacientes que tienen prediabetes debe realizarse cada año, esto por el riesgo que existe de progresión a diabetes o en pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular. Dentro de los criterios de prediabetes, entonces tendríamos una glucemia alterada en ayunas entre los valores de 100 y 125 miligramos por decilitro, o una prueba de tolerancia oral a la glucosa con los resultados entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Si hablamos de hemoglobina glicosilada, esta tuviera que estar entre 5.7 y 6.4%. Para prevenir a un paciente y evitar que desarrolle diabetes, entonces debemos lograr que por lo menos reduzca el 7,5% del peso. Un 7% del peso e idealmente hasta el 15%. Debe realizar actividad física, mejorar su alimentación, podemos hacer alguna dieta mediterránea, la dieta DASH, existen diferentes tipos de dieta al que mejor se adhiera nuestro paciente porque es un cambio de forma de alimentarse de manera definitiva, no es por un mes, 2 meses. Idealmente debe ser dirigido por un programa de atención, un conjunto, un equipo multidisciplinario que pueda hacer seguimiento de los mismos. Y en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal de más de 35, es indicación de darle una metformina. Y si el paciente tiene un accidente cerebrovascular, se podría dar una pioglitazona. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que estos no han cambiado desde hace varios años? Una glucemia en ayunas más de 126, glucemia plasmática a 2 horas después de comer o a cualquier hora del día más de 200, la prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada con un valor equivalente, la hemoglobina glicosilada más de 6.5, o aquel paciente que tenga síntomas de hiperglucemia con una glucemia de 200 miligramos de decilitro. Se requiere por lo menos que existan 2 resultados alterados para hacer el diagnóstico. Igual que en prediabetes, en diabetes debemos procurar reducir el peso del paciente un 10% en promedio de peso, debe hacer actividad física, no aeróbica, sino anaeróbica, mínimamente 150 minutos de actividad física, a una alimentación adecuada e idealmente recibir apoyo de un programa de prevención. En esta publicación, que no es reciente, ya es antigua, pero claramente muestra en la gráfica, por ejemplo, la incidencia de diabetes mellitus y los años en los cuales se ha presentado a partir del diagnóstico, y fíjense que el estilo de vida causa mejor tratamiento a un paciente, mucho menos que la metformina y el placebo. Es importante hacer una medicina centrada en el paciente, donde incluyamos al paciente como parte del abordaje del tratamiento. Debemos ser específicos
dependiendo de las actividades que realice el paciente, considerar varios factores y características alrededor del paciente para poder realizar un tratamiento adecuado. La principal utilidad de la hemoglobina glicosilada es poder determinar cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses. Idealmente debe ser menor a 5.7% y en un paciente que adulto el objetivo glucémico después del diagnóstico es que la hemoglobina glicosilada esté menos del 7%. Si medimos la glucemia plasmática en ayunas, debe estar entre 80 y 130 y la postprandial debe ser menos de 180 idealmente. Entonces, para abordar el tratamiento, debe ser de manera individualizada, ver los riesgos potenciales de hipoglucemia y los efectos adversos de los fármacos, ver la duración de la enfermedad, el estilo y la expectativa de vida del paciente, si tiene alguna comorbilidad, si está establecido la complicación vascular. Las preferencias del paciente también son importantes para poder abordar un tratamiento óptimo. Ahora existen monitores de monitor continuo de la glucosa que permiten un mejor control, si bien en nuestro medio es de alto costo, aún no se lo puede usar en todos los pacientes porque no todos tienen el acceso para poder obtener estos aparatos. Y con esto vamos a hacer una pausa para que puedan tomar algo, descansar y continuamos.